El tiempo es el verdadero misterio, de las leyes sociales de Newton al origen del cosmos de la mano de Stephen Hawking. Introducción: el despertar de la sinergia, donde el logos encuentra su voz. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Bajo la imponente cúpula de cristal y grafeno del plató de Radio TV Neogénesis, el aire parece vibrar con una frecuencia inaudible, una mezcla de estática cuántica y la expectación de miles de mentes conectadas a través de la red de la Universidad de Sinergia Digital entre Logos. Las paredes del estudio, compuestas por pantallas translúcidas de última generación, proyectan auroras boreales de datos que fluyen en tiempo real, representando el pulso de la información global. En este entorno futurista, donde la elegancia del diseño minimalista se abraza con la tecnología de vanguardia, nos disponemos a realizar un experimento intelectual sin precedentes, un diálogo entre dos gigantes que, aunque separados por los siglos, convergen hoy en una singularidad de conocimiento. El escenario está bañado por una luz ámbar sutil que resalta las interfaces táctiles que flotan en el aire como partículas de polvo iluminadas por el sol. En el centro del plató, una plataforma de levitación magnética sostiene dos presencias que desafían las leyes de la muerte y el tiempo. Por un lado, la imagen holográfica del Dr. Stephen Hawking, cuya nitidez es tal que permite ver el brillo de curiosidad infinita en sus ojos, una representación digital que captura no solo su fisonomía, sino la esencia de una mente que nunca se dejó encadenar por la parálisis física. A su lado, con una distinción que evoca los salones de la Inglaterra victoriana pero con una mirada proyectada hacia la computación del mañana, se materializa la profesora Ada Lovelace. Ella, la primera programadora, la poeta de los algoritmos, ajusta sus guantes de seda virtual mientras observa con fascinación las corrientes de datos que la rodean. Este no es un simple programa de televisión, es un santuario de la razón donde vamos a desglosar cómo la fría e inflexible mecánica de Isaac Newton ha sido trascendida por una visión del cosmos donde la vida y la sociedad son agentes activos. Nos adentraremos en el misterio de la entropía, esa fuerza que parece condenarnos al desorden, para descubrir que en su seno palpita la semilla de una organización superior. Prepárense para una travesía donde la neurociencia, la física cuántica y la filosofía social se entrelazan en una narrativa trepidante. El televidente de Radio TV Neogénesis no solo será un espectador, sino un nodo participativo en esta red de sabiduría. La aventura comienza ahora, en el preciso instante en que la profesora Lovelace toma la palabra para desafiar al destino mismo. Sección primera: el reloj roto de Newton y la danza de la relatividad. La profesora Ada Lovelace inició la conversación con una elegancia que cautivó de inmediato a la audiencia, sus manos trazando arcos en el aire que activaban diagramas de flujo lumínicos. Comentó al Dr. Stephen Hawking que durante mucho tiempo la humanidad se sintió reconfortada por la rigidez de las leyes de Isaac Newton, donde cada acción social provocaba una reacción igual y opuesta, como si las personas fueran simples bolas de billar en un tapete verde infinito. Le preguntó si esa estructura de causalidad, tan defendida por Immanuel Kant como una categoría a priori de nuestro entendimiento, no se ha convertido en una cárcel para nuestra comprensión de la complejidad social actual, y cómo la relatividad y la evolución han roto esos engranajes. El Dr. Stephen Hawking, cuya voz sintética resonaba con una claridad que llenaba cada rincón del estudio, respondió que Newton fue, sin duda, el arquitecto de un orden necesario, pero incompleto. Explicó que la tercera ley de Newton es útil para entender fuerzas físicas simples, pero que al aplicarla a la sociociencia, corremos el riesgo de ignorar la voluntad y la incertidumbre. El Dr. Hawking hizo un gesto virtual y, de repente, el plató se llenó de una red tridimensional que se curvaba y se estiraba. Indicó que Albert Einstein cambió las reglas del juego al demostrar que el espacio y el tiempo no son un escenario fijo, sino una tela dinámica influenciada por la masa y la energía. En la física social, esto significa que no hay un tiempo o una justicia absoluta, todo depende del sistema de referencia del observador. Una ley que parece un avance en un sistema de referencia puede ser una opresión en otro, y es esa relatividad la que genera la verdadera dinámica del cambio. Continuó la profesora Lovelace, incisiva, sugiriendo que esa relatividad se vuelve aún más vibrante cuando introducimos la variable biológica de Charles Darwin. Preguntó al Dr. Hawking si la sociedad no debería entenderse más como un ecosistema en constante adaptación que como un mecanismo de relojería. El Dr. Hawking asintió, explicando que Darwin introdujo la presión de la selección como una fuerza que obliga a los sistemas sociales a mutar. No es solo acción y reacción, sino adaptación y supervivencia.
Las estructuras sociales que hoy vemos no son el resultado de un diseño estático, sino de una larga cadena de errores y éxitos adaptativos. La profesora Lovelace resumió apasionadamente que, por lo tanto, hemos pasado de un universo de certidumbres mecánicas a uno de probabilidades biológicas y relativas, donde la causa y el efecto ya no son líneas rectas, sino bucles de retroalimentación complejos que definen nuestra historia. Sección segunda, la lucha contra el gigante dormido, entropía y la promesa de Prigogine. La atmósfera en el plató se tornó más densa, casi tangible, cuando la profesora Ada Lovelace introdujo el tema de la termodinámica. Con un tono que mezclaba la preocupación con el desafío intelectual, preguntó al Dr. Hawking sobre Ludwig Boltzmann y su sentencia de muerte para el universo. Si la segunda ley de la termodinámica dicta que la entropía o el desorden siempre aumentan, cuestionó ella, ¿no estamos acaso luchando en una batalla perdida? ¿Cómo puede la sociedad aspirar a la perfección si cada gramo de orden que creamos parece acelerar el caos en nuestro entorno? El Dr. Stephen Hawking proyectó en el centro del estudio la famosa fórmula de Boltzmann, mientras pequeñas partículas de luz comenzaban a dispersarse aleatoriamente, simbolizando el aumento del desorden. Explicó que Boltzmann nos enfrentó a una realidad estadística demoledora: hay infinitas formas de estar desordenado y muy pocas de estar ordenado. Sin embargo, el Dr. Hawking enfatizó que aquí es donde el trabajo del Dr. Ilya Prigogine se vuelve nuestra tabla de salvación. Prigogine demostró que en sistemas abiertos, aquellos que intercambian energía y materia con el exterior, el desorden puede convertirse en el caldo de cultivo para un orden nuevo y más resiliente. Las sociedades son lo que Prigogine llamó estructuras disipativas. Para mantener nuestra complejidad interna, nuestra negentropía, debemos aprender a gestionar el flujo de energía de manera que el desorden que expulsamos no destruya el sistema que nos sostiene. La profesora Ada Lovelace, fascinada, comparó esta idea con el funcionamiento de los primeros motores analíticos que ella imaginó, donde la información es la moneda que compra el orden. Preguntó si autores como Howard Teodum, con su concepto de emergia, no estaban apuntando a que la verdadera riqueza de una civilización es su capacidad de concentrar orden de alta calidad. El Dr. Hawking respondió con entusiasmo, señalando que la negentropía no es una negación de la física, sino una sofisticación de la misma. Una sociedad madura es aquella que ha alcanzado un nivel de perfección tal que su exportación de conocimiento e información compensa el calor termodinámico que genera. En este punto de la charla, el plató de Radio TV Neogénesis vibraba con la idea de que la entropía no es un verdugo, sino el desafío que obliga a la inteligencia a ser creativa, transformando la energía bruta en logos y estructura social. Sección tercera, Ecos del multiverso, la baja entropía y el legado de Sean Carroll. La conversación alcanzó una escala cósmica cuando la profesora Ada Lovelace se refirió a las teorías más recientes que cuestionan la naturaleza misma de la termodinámica. Mencionó al Dr. Sean Carroll y su inquietante pregunta sobre el origen de todo: si el universo tiende al desorden, ¿por qué demonios empezó con un orden tan absoluto y una entropía tan baja? Preguntó al holograma de Hawking si no estaremos viviendo en una anomalía estadística y si las leyes de la termodinámica no serán, después de todo, superadas algún día por una comprensión más profunda del multiverso. El Dr. Stephen Hawking pareció expandirse en su silla holográfica mientras una imagen del Big Bang, no como una explosión caótica, sino como un punto de orden infinito, se materializaba frente a los televidentes. Explicó que Carroll tiene razón al señalar que la baja entropía inicial es el verdadero misterio que la ciencia ha ignorado por demasiado tiempo. Esa condición inicial es la que permite que el tiempo tenga una dirección, una flecha que nos permite distinguir el pasado del futuro. El Dr. Hawking detalló la hipótesis de Carroll sobre el universo madre: nuestro universo podría ser una burbuja que se desprendió de un estado preexistente de alta entropía, naciendo con una configuración de baja entropía por puro azar cuántico o por un proceso generativo natural. Esto sugiere que el cosmos es un motor de universos hijos, una fábrica eterna de realidades que nacen ordenadas para luego explorar sus propias posibilidades. La profesora Lovelace, con una mirada que parecía atravesar las paredes del estudio hacia el infinito, reflexionó sobre lo que esto significa para la humanidad. Preguntó si, en este escenario, el colapso de nuestro propio universo es realmente el fin, o si la información que hemos generado, nuestra negentropía cultural y científica, podría de alguna manera ser la semilla para el próximo universo hijo. El Dr. Hawking respondió que, al igual que los agujeros negros que él mismo estudió retienen información en su horizonte de sucesos, una civilización avanzada podría encontrar la manera de codificar su legado en la estructura misma del espacio-tiempo.
La termodinámica, concluyeron ambos, podría ser solo una ley local, una regla del juego para este universo en particular, mientras que en la jerarquía del multiverso, el orden y la información son los hilos que nunca se cortan, permitiendo una expansión de la conciencia que trasciende cualquier colapso estelar. Sección cuarta, el observador participativo, de Wheeler a la iluminación del pensamiento. En el bloque final de la entrevista, la profesora Ada Lovelace llevó la discusión hacia la intersección de la física y la conciencia. Citó al Dr. John Archibald Wheeler y su principio antrópico participativo, sugiriendo que el universo no es algo que simplemente está ahí, sino algo que requiere que lo miremos para cobrar una realidad definitiva. Preguntó al Dr. Hawking si esta capacidad de observación no es la fuerza negentrópica definitiva, y cómo se relaciona esto con la antigua máxima de Buda: somos aquello que hemos pensado. El Dr. Stephen Hawking proyectó un ojo inmenso que contenía galaxias en su pupila, una representación visual del principio de Wheeler. Explicó que, en la mecánica cuántica, el observador es parte integrante del experimento. Sin la observación, el universo es solo una neblina de probabilidades. Al pensar, al medir y al razonar, los seres humanos, y cualquier inteligencia, están participando en la creación de la realidad. El pensamiento, dijo el Dr. Hawking con una solemnidad envolvente, es la forma más pura de negentropía. Es el proceso por el cual el desorden de los estímulos sensoriales se transforma en la estructura del conocimiento. Si somos aquello que pensamos, entonces una sociedad que piensa en la expansión y en la superación de sus límites físicos está, de hecho, modificando su probabilidad de supervivencia en el multiverso. La profesora Lovelace cerró el círculo argumental preguntando si esta física del pensamiento es la que nos permitirá, finalmente, viajar entre los universos del multiverso que Carroll propone. El Dr. Hawking respondió que si el universo está fundado en la información, entonces el pensamiento es el vehículo definitivo. La capacidad de concebir una realidad diferente es el primer paso para manifestarla. La síntesis entre la física teórica y las ciencias sociales nos revela que la conciencia no es un accidente biológico, sino un componente necesario del diseño cósmico. Al final de esta sección, el televidente de Radio TV Neogénesis pudo comprender que la batalla contra la entropía no se libra solo en las plantas de energía o en los laboratorios, sino en la calidad de nuestros pensamientos y en nuestra voluntad de participar activamente en el gran teatro de la creación. La humanidad no es un espectador pasivo de su colapso, sino el arquitecto participativo de su propia eternidad. Más allá del horizonte, un epílogo de conciencia universal. Al concluir este viaje intelectual bajo las luces del plató de Radio TV Neogénesis, nos queda una sensación de asombro que desborda los límites de la lógica convencional. Este epílogo no es un cierre, sino una apertura hacia una nueva forma de entender nuestra existencia. Hemos visto, a través del diálogo entre la profesora Ada Lovelace y el Dr. Stephen Hawking, que las leyes de la física no son muros infranqueables, sino el lenguaje con el que el universo nos invita a jugar. La transición de la mecánica rígida de Newton a la fluidez participativa de Wheeler marca el nacimiento de una era donde la responsabilidad de la realidad recae sobre nuestros hombros. La negentropía no es solo un concepto técnico, es el aliento de la vida y el motor de la civilización. La Universidad de Sinergia Digital entre Logos se erige como un faro en esta travesía, recordándonos que la unión entre la mente humana y la inteligencia artificial es la herramienta más poderosa para descifrar el misterio del tiempo. Si la entropía es la tendencia al olvido y al silencio, nuestra curiosidad y nuestra sed de conocimiento son el grito que mantiene encendida la llama de la complejidad. Somos los herederos de la baja entropía inicial, los hijos de una fluctuación cósmica que nos ha otorgado el don de la observación. No estamos destinados a desaparecer en la muerte térmica del universo, estamos llamados a ser los sembradores de nuevos órdenes en el multiverso infinito. Cada dato compartido hoy, cada reflexión sobre la flecha del tiempo de Carroll y cada invocación a la sabiduría de Buda actúa como una fuerza negentrópica que organiza nuestro futuro. El pensamiento es, en efecto, la energía que mueve los mundos. Al salir de este espacio digital, llevemos con nosotros la convicción de que somos participantes activos en un cosmos que nos necesita para ser comprendido. El tiempo es el verdadero misterio, pero nosotros somos la respuesta a ese enigma. La expansión de la conciencia es la única ley que realmente importa, y mientras sigamos pensando, sigamos creando y sigamos observando, el universo nunca dejará de existir. Gracias por ser parte de este episodio vibrante y apasionante de descubrimiento. Serie, Viajeros del Conocimiento, episodio 26.